Hola, bienvenidos a Tiempo de Letras. Nos encontramos hoy con el profesor Hernán Durriago Benítez, compilador del libro Miradas Oblicuas. Bueno, profesor, ¿qué encontramos en esta compilación de ensayos y qué sentido tiene el título? Nosotros encontramos en Miradas Oblicuas un conjunto de 24 ensayos provenientes de profesores de la Escuela de Estudios Literarios a propósito de los 50 años de la Escuela de Estudios Literarios de la Facultad de Humanidades. Y realmente el título proviene porque hemos querido que el título, que es Miradas Oblicuas, sea solidario con la idea de ensayo, en tanto que el ensayo es un discurso digresivo, flexible y que permite la incorporación de múltiples miradas, ¿no? ¿Cuál fue el criterio de selección de estos ensayos? Bueno, la idea provino de la dirección de la escuela para darle, digamos, realce a la celebración de los 50 años de la Escuela de Estudios Literarios, que se fundó primero como Departamento de Letras y luego tuvo una transformación en 1996 hacia la escuela como hoy la conocemos. Entonces quisimos no solamente emprender, digamos, la búsqueda de ensayos desde los profesores, sino también de otros registros como poesía, cuento y discurso pedagógico que están presentes también en otros libros. Digamos, en consecuencia, Miradas Oblicuas hace parte de una colección de 4 libros, ¿no? Y el criterio de selección fue, digamos, sencillo. La idea era publicar textos de los profes, también de egresados. ¿A qué temas aluden estos ensayos? Bueno, hay temas disímiles, el título ya lo plantea. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar ensayos que van desde una reflexión sobre el ensayo, por ejemplo, pasando por autores como Carlos Fuentes, como Luis de León, que es un autor muy desconocido en nuestro medio, pero muy importante en Guatemala. También encontramos una mirada nueva a lo que fue María, de Jorge Isaacs, y también a la novela de la negritud en Colombia. Encontramos también miradas en torno, digamos, a problemas del arte en general. Podemos también acercarnos desde el punto de vista de la mirada oblicua a poetas, mujeres que han sido desconocidas tanto en Cataluña, por ejemplo, como en Brasil. Un mapa muy interesante, muy, digamos así, ilustrativo, que permite reconocer temas ya bastante frecuentados, pero también enterarse de otros autores y obras que en nuestro medio no se conocen mucho. ¿Qué hace que la novela y el ensayo sean los géneros más recurrentes en la modernidad? Se dice que en la modernidad, desde el punto de vista de la literatura, hay 3 nombres claves, ¿no? Que son, digamos, Cervantes, Montaigne y Shakespeare. Es una trilogía, una triada sin la cual es difícil comprender la literatura que sigue, incluso la que hay atrás. Porque tanto la novela como el ensayo, por ejemplo, se deben a géneros menores que algunos desaparecen, otros quedan en el tiempo y de alguna manera eclosionan o si se quiere logran mayor modulación tanto en la novela como en el ensayo. Además, porque es importante ver que en la novela y en el ensayo está presente la figura del sujeto moderno, encarnado, digamos, en Don Quijote, para el caso de Cervantes, con todas sus contradicciones y todas sus posibilidades, oscilando, digamos, entre la locura y la razón, y Montaigne, que es el fundador del ensayo, también como un sujeto que, con sus contradicciones y sus dificultades y también sus logros como sujeto moderno, porque además, digamos, tanto el uno como el otro, digamos, la novela y el ensayo, haciendo, digamos, una síntesis, se deben a la manifestación antropocéntrica que se da en la modernidad, sin lo cual son impensables como géneros. ¿Por qué se dice que Montaigne fue el precursor del ensayo?
Montaigne es el precursor del ensayo, digamos, dentro del canon tal como lo conocemos, porque él logra primero hacerse una tradición, que es la tradición antigua, presente, digamos, en autores como Séneca, también como Cicerón, como Plutarco, y escribiendo en un idioma que es casi nuevo, como es el francés, logra incluso inventar primero el vocablo. Antes de él no se conoce ese vocablo en el ámbito literario y filosófico, que es el essai, que es el acto de ensayar, o sea, de examinar, ¿sí? Ensayo como palabra proviene del vocablo exagium, que es el latino, vocablo latino que significa examinar, sopesar. Entonces, es Montaigne el precursor porque antes de él no existe este discurso, que si bien está presente en algunas cartas antiguas, algunos aforismos, algunos refranes, proverbios, pues no ha logrado, digamos, desarrollarse en prosa tal como conocemos a Montaigne. La otra gran razón es justamente su escenario, ¿no? Su escenario cultural, su escenario político. Montaigne es un sujeto de su tiempo, o sea, él no escapa a la época en que le toca vivir, aparte de que es un viajero por Europa, es también una persona que recoge una tradición y logra innovarla a través del género. Otra polémica es que no es Montaigne el fundador del género, sino Erasmo de Róterdam. Hay dos grandes polémicas en torno a los que defienden la idea de Montaigne, que son más, y la idea de Róterdam. En cualquier caso, más que Montaigne ser el inventor del género, son sus seguidores los que de alguna manera le dan vida al ensayo, ¿no? En todos los siglos que vienen después del de Montaigne. ¿Cómo se expresaban las ideas y los puntos de vista particulares antes de la existencia del ensayo? Puntos de vista, digamos que siempre ha habido, ¿cierto? Pero hay un aspecto clave que se va consolidando desde la antigüedad y es la argumentación, ¿no? Entonces, cuando hablamos de punto de vista, es indesligable pensarlo en cómo se defiende un punto de vista. Y digamos que en las cartas abiertas, en los soliloquios, ya digamos están los puntos de vista, ¿no? Lo interesante es ver no solamente que siempre hubo puntos de vista, pensemos por ejemplo en Aristóteles o en Platón, desde el punto de vista filosófico, cada uno defendiendo su idea. En el caso de Platón, digamos, el idealismo platónico, en el caso de Aristóteles, el punto de vista realista, sino la manera como el ensayo viene a decirnos que hay unos nuevos modos de expresar el punto de vista, que no solamente es el modo argumentativo, sino que también es el estilístico, es el literario. Entonces el ensayo le aporta a la argumentación su trabajo con las metáforas, con las imágenes literarias, que es lo que le da al ensayo la gran fortaleza, tanto filosófica como literaria. Entonces pienso que la innovación está allí, o sea, en cómo expresar de aquí en adelante, dirá Montaigne, los puntos de vista, estéticamente hablando también, desde el género ensayístico. Habitabilidad terrestre y diseño. Ensayo sobre el sentido de lo natural, lo cultural y lo social en la práctica académica y profesional de la arquitectura. Autor Harold Martínez Espinal. Este libro discurre a través de una serie de temas relativos a la crítica situación de diseño y sus valores en la enseñanza y la práctica, cimentados todavía en paradigmas que evidencian una completa decadencia. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Los conceptos de la estética posmoderna, una aproximación analítica. Autora Irina Vázquez Sánchez. Muchas dudas invaden al espectador del arte de hoy. Lo que antes era válido, hoy resulta obsoleto. Unos se preguntan si aquello se puede llamar arte, mientras otros simplemente declaran su muerte. Pero con la disolución de sus límites, el arte no desaparece. No se trata del fin del arte, sino del fracaso de las viejas doctrinas que pretenden explicarlo. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. ¿Cuáles han sido los momentos importantes del ensayo en Colombia? Ya pasando, digamos, a Colombia, es necesario pensar que ensayo casi que siempre ha habido, o por lo menos desde la época de la conquista. Y en ese sentido quiero resaltar un trabajo del crítico literario colombiano Héctor Orjuela acerca de cómo es posible ver en las crónicas de Indias también registros ensayísticos, ¿no? Digamos, lo que luego hizo aquí Gonzalo Jiménez de Quesada, por ejemplo, u otros personajes, incluso en la colonia, ¿no? Como Francisco José de Caldas, el mismo José Celestino Mutis. Pero en todo caso yo pienso que hay un nombre fundamental, digamos, entre el siglo XIX y el siglo XX, que es Baldomero Sanín Cano. Porque Baldomero Sanín Cano, recogiendo el espíritu de Montaña, es un escritor colombiano que se preocupa por introducir en Colombia una visión cosmopolita de la literatura y lo hace a través de la crítica literaria. Entonces, digamos que resaltando ese nombre vamos a encontrar otros nombres que de alguna manera están acompañando a Sanín Cano. Pienso, por ejemplo, en Luis Tejada, con sus crónicas y sus gotas de tinta, pero que también tienen, digamos, una perspectiva ensayística, que son pequeñas viñetas literarias. Y bueno, hay otros nombres, ¿no? También políticos que han contribuido al ejercicio ensayístico, para resaltar el nombre de Germán Arciniegas, por ejemplo, o incluso el mismo Alberto Lleras Camargo, ¿no? Que tiene registros ensayísticos, pero también autobiográficos muy importantes. Y ya digamos en el siglo XX-XXI, un personaje que es fundamental, que es William Ospina, por ejemplo, Germán Espinosa, que ya falleció, incluso García Márquez tuvo incursiones en el ensayo, aunque pocas. Y yo pienso que la gran figura desde el punto de vista crítico literario es Rafael Gutiérrez Girardot. ¿Cuáles son los temas que han generado mayor reflexión en los ensayistas en Colombia? Básicamente el ensayo, y si retomamos el título del libro del que hablamos, Miradas Oblicuas, pues ha permitido también en Colombia, digamos, la expresión de temas distintos, diversos, ¿no? Hay algunos que son dominantes, digamos, o sea, yo pienso que básicamente habría que hablar de la violencia, esa violencia que escribimos aquí en mayúscula, ¿sí? Y sobre todo alrededor del gran problema del siglo XX, que fue el Bogotazo y la muerte de Gaitán. Entonces uno, por ejemplo, encuentra muchos ensayos que son ensayos crónica, por ejemplo, o ensayos teóricos, o ensayos cercanos a la violentología, que intentan expresar el gran fenómeno de Colombia, digamos, desde Gaitán, pasando por la aparición de las guerrillas, el paramilitarismo y lo que encontramos hoy, una gran diversidad de frentes criminales, a partir de ese hecho. Otro tema tiene que ser necesariamente nuestra literatura, ¿no?
Entonces, por ejemplo, uno encuentra crítica literaria preocupada por distintos fenómenos de la literatura, con el gran tema dominante que es García Márquez, pero también con literatura en torno a la violencia, literatura en torno a las ciudades o literatura urbana, la crítica y el ensayo, digamos, ligado a fenómenos como la televisión o los mass media y la literatura. Y otro gran componente para acompañar, digamos, el de la violencia, el de la literatura, es la historia, ¿no? Y la historia como lo pensó la nueva historia. Entonces creo que el gran giro ensayístico que le da a la nueva historia, pienso en nombres como por ejemplo Germán Colmenares o Jorge Orlando Melo, el gran giro es ensayístico, o sea, poder hablarle a un gran público desde la historia o desde la historiografía y ya no pensar en el historiador encerrado, digamos, en sus aparatajes científicos, sino en un historiador que, digamos, incide en los medios, publica libros, hace enciclopedias, pero también en un tono, repito, que le llegue al gran público a través del ensayo histórico, por ejemplo. ¿Qué relación puede existir entre el ensayo, la poesía y la filosofía? Esa relación es indesligable, o sea, desde siempre se supone que está allí. Alfonso Reyes, por ejemplo, ensayista mexicano, habló de que el ensayo es el centauro de los géneros, figura mixta entre ciencia y literatura o poesía y filosofía. Y además porque de todas maneras el ensayo tiene un pálpito ya en la antigüedad que está entre la retórica y la poética. Entonces la retórica le da el componente argumentativo, filosófico, conceptual, y la poética le da ese componente literario, artístico, digamos estético, ¿no? Entonces es posible encontrar ensayos no solamente preocupados por qué decir, sino sobre todo por el cómo decirlo, ¿sí? Entonces también es posible encontrar ensayos que le apuestan no a la verdad, sino a una representación del mundo. Bueno, desde Montaigne hasta el presente, ¿cómo ha sido la evolución del ensayo y hacia dónde se está encaminando? El ensayo, de todas maneras, que hace Montaigne es un ensayo que hoy pareciera ser ilegible, o sea, hay un discurso allí bastante pesado para las nuevas generaciones quizá, ¿cierto? Pero es importante resaltar lo siguiente, no es sino hasta el siglo XIX que Montaigne es traducido al español. Hubo de parte de España mucha resistencia a que Montaigne ingresara como autor, y sobre todo por la Inquisición, ingresara como autor en el siglo XVI y XVII. Eso nos quiere decir que para el caso nuestro ha habido una evolución lenta del ensayo, cuando no una introducción también tardía del género. En esa medida, independientemente de eso, el ensayo sobre todo ha sido avivado por los filósofos y por los literatos, pensando en que los literatos nos están diciendo con el ensayo algo que la poesía y la novela no pueden decir, ¿sí? Entonces me parece como importante pensar que el ensayo cobra vigor en nuestra lengua, sobre todo cuando se empieza a generar en América, con los grandes problemas de América Latina. Por eso, Germán Arciniegas, en un ensayo llamado Nuestra América es un ensayo, dice que realmente es en América donde el ensayo nace y que en América aparece el hombre ensayo, que es el hombre mestizo, porque además el ensayo también es un género mestizo, digamos, mezcla entre ciencia y literatura. ¿Hacia dónde se encamina? Yo pienso que el ensayo siempre va a estar presente porque los problemas del ser humano no van a desaparecer. Alguien por ahí ya dijo que el gran tema, digamos, del ensayo es la condición humana. El puerto, memoria gráfica de Buenaventura. Autor Fabio Martínez. En el año de 1938, durante el gobierno del presidente Eduardo Santos Montejo, un grupo de amigos que reunían en un pequeño café de Buenaventura decidieron fundar el periódico El Puerto. A partir de este momento, la publicación comenzó una interlocución con los gremios de la ciudad,
con el sector político y con la ciudadanía en general. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. La piel en pena. Autor Hernando Urriago Benítez. En los poemas de La piel en pena, la palabra poética se muestra minada, cuando no en perenne agonía, por un sentimiento de derrota, signo esencial del poeta moderno, heredero de la tradición a la intemperie. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo crezco aquí en Cali y yo diría que desde siempre a mi lado estuvieron los periódicos dominicales con sus respectivos suplementos, cuando había suplementos, también con sus respectivas caricaturas y revistas de monos. Y bueno, yo también diría que a pesar de que mi papá, que era comerciante, no estaba tan cercano al mundo del libro, sí estaba preocupado porque nosotros, particularmente yo, nos acercáramos a los trabalenguas, a los poemas, a las canciones. Bueno, yo empecé a escribir como casi todo mundo en el colegio y en los periódicos escolares hacia los 13 años. Y lo primero que publiqué fue un cuento un poco alrededor de esa idea o esa imagen que en Colombia se mantuvo durante mucho tiempo alrededor del ferrocarril como una suerte de entidad animada y suerte también investida como una especie de fisonomía de dragón. Lo conté porque mi papá me lo había contado. A los 13 años a mí me inquietó mucho saber que en el campo los campesinos colombianos en muchos pueblos salían con pavor a ver la llegada del ferrocarril. A su vez le entregaban al ferrocarril alimentos y vituallas porque los maquinistas decían que era la única manera de que el ferrocarril dejara de botar humo y dejara de botar fuego. Eso era la poesía anecdótica pues que a mí me asombró, ¿no? Obviamente ya había hecho otras lecturas, las lecturas que uno hace
digamos, clásicas de el mismo García Márquez, que ha publicado por esa época El amor en los tiempos del cólera, que fue lo primero que leí de Gao. Pensé un poco en estudiar comunicación social, pero gracias al diálogo que tuve con un filósofo me dijo, no, la comunicación social es muy importante, pero yo diría que la filosofía lo es más y la literatura también. Entonces, un poco a través de ese consejo y un poco a través sobre todo de mi profunda ansiedad por ser literato, llevó a que entrara a la Universidad del Valle a estudiar literatura en 1993. Esplendor de la ceniza es un libro de 2004, es un libro de poesía, es mi primer libro, que tiene también un origen interesante que es como el premio departamental de poesía que obtuve en 1999. Alrededor de asuntos como la muerte, como la condición humana, desde la piel hasta los huesos, pasando por lo que significa el ojo, lo que representa la razón, lo que representa el sueño, y de los elementos de la naturaleza, como por ejemplo el fuego, el mar, el vino también. Y luego vendría Caligrafías del Asombro, que recoge algunos ensayos escritos entre 2003 y 2006, alrededor de poetas, narradores y ensayistas.